Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado guerrero, en la lección de hoy vamos a aprender acerca de cómo enfrentar los problemas de la vida, en qué consisten los problemas y para qué sirven, además de cómo enfrentarlos victoriosamente. Esperamos que pueda ver este programa, escucharlo hasta el final, para llegar a las conclusiones que edificarán su alma. En primer lugar, trataremos de definir lo que es un problema o dificultad. Problema es toda situación adversa que se nos presenta en la vida, que viene a trastornar el equilibrio y la paz que tenemos en un momento dado. Podemos entender que las dificultades o problemas pueden venir de diversas fuentes, tales como las malas noticias, las enfermedades, la escasez de recursos, los bajones sentimentales, las desgracias personales y familiares, las maldiciones, los tropiezos, el quebrantamiento espiritual y material, el desánimo, las presiones, la traición, entre otros motivos que podemos señalar. Ahora bien, dependiendo de la forma en que enfrentemos los problemas, dificultades o pruebas, saldremos victoriosos. El no enfrentar la adversidad o problemas no hará que desaparezcan, se alejen o resuelvan solos. Solamente hará que se compliquen, extiendan y hasta nos dañen. En la vida del cristiano, la palabra de Dios nos establece la forma y la actitud que debemos tener cuando nos hallemos en diversas dificultades, situaciones adversas, problemas, las cuales Dios las llama pruebas de fe. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, establece: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios establece tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto suena contradictorio, es decir, ¿cómo podemos alegrarnos por tener problemas o dificultades? Y aún añade, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tratemos de entender lo que el Señor nos quiere señalar. En primer lugar, se enfoca en el concepto del gozo, lo cual significa alegría, buen humor, buen ánimo. Ahora, ¿cómo se puede tener gozo ante la tragedia, las dificultades, las malas noticias y la adversidad? Esto quiere decir que este no es un gozo común, que todos podemos alcanzar. Es un gozo trascendental, sobrenatural o espiritual. Una alegría extraordinaria, fuera de lo común, como diríamos fuera de este mundo, que debe de envolver el cuerpo, alma y el espíritu del hombre, es decir, todo el ser. Y es más, es un gozo que hay que tener en alto, un lugar de estima o sumo gozo, máximo aprecio, que se debe manifestar en nosotros cuando nos hallemos en diversas pruebas. Agrego que no es una sola prueba que hay que estar gozoso, sino en todas las que se presenten. Por eso dice la Escritura, cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 al 9. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová,
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Jehová nuestro Dios se goza sobre ti, sobre nosotros para bien. Directamente sentimos el gozo del Señor en nuestro espíritu, al igual que sentimos el gozo de la salvación. El estar gozosos es una condición del espíritu del creyente alineado con el Espíritu Santo, es decir, sentir lo que Dios siente con nosotros cuando Él aprueba nuestra actitud positiva al enfrentar diversas pruebas en la vida. El Señor desea que superemos las pruebas que se nos presentan en la vida y las clasifica de la siguiente manera: pruebas de fe, como establece la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En segundo lugar, pruebas consecuencia de nuestro pecado y del pecado colectivo. Como cristianos viviendo en este mundo, estamos sujetos a toda clase de dificultades en los ambientes que nos rodean. Esto quiere decir que estamos inmersos, al igual que los no creyentes, en las dificultades sociales. Por ejemplo, si se promulga una ley que nos afecta directamente, nos veremos obligados, al igual que las otras personas, a buscarle una solución conveniente a nuestros intereses. Ahora bien, hay dificultades que aparecen tan solo para que podamos crecer espiritualmente. Si el creyente crece espiritualmente a través de las pruebas, ya que su creencia o fe en Dios sale fortalecida al estar en diversas pruebas, creyéndole a Dios que Él va a solucionar todo a nuestro favor, sabiendo que Él nos da en medio de las pruebas fortaleza espiritual y confianza en Él, en Dios mismo. Entonces se establece una unidad más estrecha con el Señor, ya que nos acercamos a Él en oración, ayuno, ruego, súplica y meditación de su palabra, en la confianza que todo está en manos del Señor y que Él hará o resolverá la situación de la manera más conveniente para nuestros intereses. La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesús. Una prueba de fe es una prueba directa, permitida por Dios, para hacernos crecer en nuestra relación de amor hacia Él. Ahora bien, es entendido por todos los creyentes, como dice el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres de Dios, los profetas y apóstoles, en su transcripción, lo cual es un hecho indiscutible. Por lo tanto, si la fe es, quiere decir que existe, se mueve, camina, se desplaza, como el viento, que tiene vida. Sería lo mismo que decir que la fe es alguien que actúa. Por lo tanto, ¿quién actúa? ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién se mueve en nuestros corazones? Es el Espíritu Santo. Entonces la fe espiritual en Dios es concebida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la fe.
el cual inspiró la escritura de la palabra. La persona del Espíritu Santo es la fe. Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, justicia y de juicio. Por lo tanto, la fe es el Espíritu Santo actuando en nosotros, lo cual quiere decir que las pruebas de fe son permitidas por el Espíritu Santo directamente, a través de las cuales crecemos y nos fortalecemos en el poder de su fuerza, o la fuerza del Señor, o la fuerza que nos da el Espíritu Santo en medio de la tribulación. Por eso dice la palabra: el gozo del Señor mi fortaleza es, entendiendo que ese gozo es del Señor primeramente, porque el Señor se goza y se enorgullece de nosotros cuando nos ve actuando firmemente en obediencia a su palabra. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestro espíritu, nos contagia su gozo sobrenatural, es decir, nos envuelve en su gozo o certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como establece el libro de Hebreos en el capítulo 1. O sea, nos convence de justicia, de juicio a nuestro favor. En el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo 8. Entonces puedo decir que conozco porque sé, porque sé, porque sé. Esto lo puedo decir plenamente convencido en mi ser interior, sin lugar a dudas, porque el Espíritu Santo, entendido de certeza y de convicción en mi vida, lo cual quiere decir sabiendo lo inmaterial antes que lo material se manifieste, sabiendo la respuesta antes de la pregunta, comprendiendo el panorama completo y su resultado. El gozo del Señor es una realidad palpable en el espíritu del creyente que le cree a Dios. Jesús le dijo a Marta: ¿no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios? La gloria de Dios implica su gozo, bondad, amabilidad, su furor, su favor, su misericordia, su amor para con nosotros. El Señor nos dice, a través del Espíritu Santo y en la palabra, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Todo lo que el Espíritu Santo nos enseña acerca de la fe es acerca de nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los hechos consumados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, siendo Jesús el autor y consumador de la fe, lo cual establece que Él es el inventor de la fe, pero la fe se manifiesta a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y es puesto en nosotros por el Espíritu Santo. Para comprender más profundamente lo que significa el gozo del Señor, debemos de entender que el gozo forma parte del fruto del Espíritu, como está escrito en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, en donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Este fruto que se manifiesta en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, es el fruto del Espíritu. No es el fruto del espíritu del hombre. Pertenece al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo actuando en nuestro espíritu, dándonos y transmitiéndonos el gozo de Jehová, el gozo del Espíritu Santo, el gozo de Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, al igual que las demás virtudes mencionadas.
¿Qué podemos comprender? Que el gozo del Señor no depende de nuestro parecer personal, es más intervención divina directa a nuestro espíritu, modificadora de nuestro estado de ánimo y seguridad interna. Lo explico mejor. Cuando nos convertimos al Señor, cuando hicimos nuestra profesión de fe, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos convencidos de pecado, justicia y de juicio por el Espíritu Santo, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo del 8 al 11, en ese momento en que nacimos de nuevo y llegamos a ser hijos de Dios, sucedió que recibimos las arras del Espíritu, como establece el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 13 al 14, que es el depósito, como establece 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, que Dios, de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo pone a nuestro favor para que comencemos nuestra vida espiritual delante de Él con la aprobación, herencia, gracia, bendición en los lugares celestiales y autoridad. Es el sello con que somos sellados por el Espíritu para que todo principado, toda autoridad satánica sepa quiénes somos, que estamos escogidos por Dios, hijos de Dios, somos soldados de Cristo y militamos en su ejército. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, la promesa dada por Jesús que recibiríamos al Consolador, el Espíritu de verdad, se cumple y sucede que el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, dándonos en nuestro espíritu todos los beneficios del testamento, de las promesas de Dios. Fíjense que digo dándonos en nuestro espíritu. Esto quiere decir que poseemos las promesas, pero hay que materializarlas. Usted dirá, esto se complicó más que una prueba de fe. La realidad es que no. Lo que pasa es que nos falta revelación al respecto. Veamos el siguiente ejemplo para entender lo expresado. Si una señora queda embarazada, debe esperar 9 meses para dar a luz su hijo. Pero mientras que el hijo no nazca, existe. Está creciendo en el vientre de la madre. Nadie lo puede ver, pero nadie puede negar que existe porque lo pueden sentir y ver creciendo dentro del vientre de la madre. Lo que sucede es que el alumbramiento es un proceso que toma su tiempo. Ahora bien, en el tiempo del embarazo la madre se siente feliz, gozosa, porque va a tener un bebé. Ella le habla, lo mima, aunque no lo ve, pero tiene la plena seguridad que su bebé existe y está creciendo en su interior. Entonces la madre puede decir, sé que mi hijo existe y vive dentro de mí. Contéstese usted mismo las siguientes preguntas. ¿Quién nos convenció de pecado, justicia y de juicio? Dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, aunque no lo veamos. Tenemos dentro de nosotros las promesas de Dios, aunque no las veamos. Entonces estamos embarazados de las promesas de Dios, aunque no las veamos. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Dios nuestro, aunque no lo veamos. Entonces, el Espíritu Santo es en nosotros, aunque no lo sentimos ni vemos. Guerreros, la prueba de fe es del crecimiento para alcanzar madurez espiritual. Es para que nuestra comunión con el Señor sea más directa y en términos negociables, como estuvo Abraham cuando intercedió a favor de su sobrino Lot,
para salvarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El caso del hombre ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, la viuda de Sarepta, son uno de los tantos ejemplos de pruebas de fe o de crecimiento espiritual. Cuando a usted le anuncien una situación grave que lo puede perjudicar, es para que se ponga a orar, interceder, ayunar, vigilar, clamar por la situación que se avecina, para que no le suceda. Ejemplos: te informan que te van a despedir del trabajo, que tienes una enfermedad grave, que se quieren divorciar de ti, que tus hijos están en drogas, que se está formando un huracán en el océano y viene directamente donde tú vives, que te van a ejecutar la hipoteca de tu casa por falta de pago, cuando no consigues trabajo, cuando no puedes pagar tus cuentas, entre tantas pruebas. Esas son pruebas de fe, pruebas permitidas por Dios para nuestro crecimiento espiritual, ya que usted no ha pecado. No son consecuencia de su pecado, sino de crecimiento espiritual. Toma nota de algo sumamente importante. No debemos desesperarnos ni rendirnos aunque arrecie la tormenta a nuestro alrededor. Y además, es imperioso aprender a perseverar a través de los problemas. Persistir, resistencia. Con base en esto podemos concluir que en nuestro diario vivir al lado de Jesús, lo que experimentamos es un proceso constante de aprendizaje y crecimiento, tanto personal como espiritual, en el que los contratiempos juegan un papel importante para alcanzar la madurez espiritual. Dios nos quiere pasando por las pruebas, pero en sumo gozo, que nuestro espíritu se llene del gozo del Señor, que este gozo forme parte de nosotros, como establece su palabra: el gozo del Señor mi fortaleza es. Debemos de fortalecernos en el poder de su fuerza, de la fuerza que emana del Espíritu Santo, que viene siendo aquella fuerza que sobrepasa todo entendimiento, una paz dada por Dios dentro de las circunstancias. Por eso, hermanos, toda prueba, toda dificultad tiene su virtud, tiene su peso, tiene su madurez, tiene su tiempo, y dentro de todo esto hay que pasarlo en el gozo del Señor. Busque de Dios para que lo llene de su paz, de su gozo constantemente, y tendrá la fortaleza de superar cualquier tipo de dificultad que se presente en nuestras vidas, y más en estos tiempos difíciles que se avecinan. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.